Hoy vamos a ver la carta de la sacerdotisa y todos sus secretos y todos sus misterios. Bueno, todos no, porque tiene infinidad realmente, pero veremos al menos los más importantes, ¿vale? Los que más te pueden llamar la atención si eres un neófito. Y si no eres un neófito, igualmente quédate a mirarlo porque te explicaré cosas que a lo mejor no sabes. Hombre. Luego al final de la explicación de la pizarra pondré un ejemplo sobre el tema del simbolismo, ¿vale? Para que veáis cómo particularidades abstractas de la carta a cada uno le pueden significar algo totalmente diferente de otro, ¿vale? Y lo explicaré con la cruz que tiene en el pecho. Bien, pues aquí estamos en la pizarra y vamos a hablar de la carta de la sacerdotisa. Entonces vamos a fijarnos aquí, como siempre, primero en la parte de arriba, donde sale el número 2, y en la parte de abajo, que es el nombre, la papisa. En otros mazos también se la llama la sacerdotisa. ¿Qué representa el número 2? El número 2, en el contexto cabalista, hace referencia a la letra Bet, ¿vale? La letra Bet es el espejo. Nos enseña realmente que existe una unidad que se mira a sí misma. También es un simbolismo el número 2 de personas reflexivas e intuitivas. Entonces, claro, aquí, como siempre os digo, ¿no? Tenéis un vídeo en el que subí sobre el tema del orden de los arcanos en el tarot y de las correspondencias, que no siempre han sido iguales. Eliphas Levi tenía unas, MacGregor Mather tenía otras, Aleister Crowley tenía otras, y cada quien que profundice en el tarot pues tiene las suyas propias. Claro, al ser el número 2 debería de asignarse la letra Bet, pero sin embargo os voy a dar las correspondencias más populares de hoy en día. Luego, investigar, eso ya depende de cada uno y siempre recomiendo investigar, obviamente. No os creáis todo lo que os diga alguien por mucho que sepa, ¿vale? Las correspondencias que son ahora más populares se asocia a la letra Gimel. La letra Gimel tiene un simbolismo en cuanto a que es el conocimiento que se baja. Como veis, en la parte de arriba tiene una yud y luego eso se extiende hacia abajo haciendo una letra Vav, y de esa letra Vav sale otro yud hacia abajo, ¿no? Entonces digamos que es aquella persona que transmite el conocimiento de lo divino. Sin embargo, el conocimiento de lo divino que transmite no deja de ser un reflejo, es decir, no deja de ser su propia interpretación hablando sobre lo divino, ¿no? ¿Veis por ahí por dónde voy con lo del tema de las correspondencias? Que de repente el 2 pues significa el espejo, la unidad mirándose a sí misma, etc. Entonces, con el tema cabalista es algo que debéis de profundizar y no simplemente acogeros a lo más popular. Investigad, coño, investigad. Bueno, la papisa, como veis, pues está sentada y no voy a hablar sobre la idea de que si está o no está embarazada. A mí particularmente nunca me ha parecido en esta ilustración que esté embarazada. Sin embargo, pues bueno, muchas veces se habla de ello, haciendo una analogía con la papisa Juana. Bueno, ya os conocéis la historia. Entonces, características importantes que vemos en esta carta. Lo primero, y que a mí siempre me ha llamado más la atención, es la corona. La corona papal, ¿vale? Que también se le llama triregnum o triple corona o triple tiara, da igual. Y es la única carta del mazo que la corona sobrepasa el marco de lo aparente, pero desde fuera, es decir, desde nuestra perspectiva. Claro, ¿eso qué quiere decir? Bajo mi punto de vista, de lo que está hablando es ya no de que hay una parte que es subjetiva, que está en contacto con lo divino, ¿no? Es decir, una parte del uno, una parte del ser. Es la parte aparente misma que está saliéndose del marco de lo aparente. Esto igual es un poco lioso, pero es bastante simbólico porque, claro, a esta carta tenemos que pensar que se le corresponde la luna. Y la luna brilla por el reflejo del sol, ¿no? Es decir, la parte física o la parte aparente de la luna está en contacto con el propio brillo del sol. Entonces de ahí también viene un poco ese simbolismo de la letra Gimel en la correspondencia moderna en cuanto al bajar el conocimiento de lo que está arriba, ¿no? Claro, el brillo de la luna es un reflejo del sol. La luna no es que tenga luz propia. Sin embargo, la luna
es capaz de darnos luz cuando el sol no está brillando. Es decir, que de alguna manera la luna cifra el mensaje del sol y nosotros lo podemos recibir. Luego el hecho de la corona triple, aquí es curioso porque luego en la carta del Papa también lleva una corona triple. Sin embargo, considerando que el Papa es la parte exotérica y la papisa es la parte esotérica, pueden tener significados diferentes, ¿no? Simbolismos diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? No se sabe a ciencia cierta cuál es el simbolismo de la triple corona en cuanto a la perspectiva de la Iglesia, ¿no? Esto es una corona que se empezó a utilizar a finales del siglo XIV, que más o menos pues encaja con la época en la que se empezó a desarrollar el tarot de Marsella. Y hay varias perspectivas, ¿no? Una de ellas, asociándolo a la idea de Cristo, que luego ya os hablaré de esa cruz del pecho, dice que la triple corona hace referencia al sacerdote, al profeta y al rey. Esa sería un poco la parte que recoge la idea de tener las tres coronas en la tiara. Y luego estaría también otra perspectiva que está hablando del pastor universal, el juez eclesiástico universal y el gobernante temporal. Esa sería la parte más exotérica, o la del maestro, legislador y juez. La tiara es algo que no siempre se ponían, es decir, no iban con la tiara a todas horas por ahí, porque eso pesaba un huevo. Se la ponían en procesiones solemnes o en el Urbi et Orbi de Navidad y de Pascua. Es decir, era para ocasiones muy, 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 muy particulares. Entonces, ya nos está diciendo que la sacerdotisa está en un momento solemne. No está simplemente sentada con un libro en las manos, está en un momento solemne. La tiara sobrepasa, otra vez hablando, del marco de lo aparente, es decir, está en contacto con la parte más elevada, es algo solemne. Justo debajo de la corona y en la cabeza vemos que tiene un velo. El velo es una herramienta realmente que se utiliza para el recogimiento y el silencio, ¿no? Ahora ya, al menos con el tema del cristianismo, ha pasado bastante de moda, pero cuando son las procesiones de Semana Santa o cuando uno va a una iglesia y ve gente, de edad avanzada y demás, pues es muy común verlos con un velo. Y el velo es una herramienta que se ha ido perdiendo, pero que un montón de culturas, sobre todo en las abrámicas, se sigue utilizando, ¿no? Por ejemplo, en el judaísmo, tanto hombres como mujeres utilizan el velo a la hora de orar, y en el islam las mujeres también utilizan el velo. Ya sea que vayas a la iglesia, a la sinagoga o a la mezquita, alguien que sea devoto y ortodoxo pues se pondrá el velo. Eso es así. En el momento que uno se pone el velo es como que decide recogerse, decide trascender lo mundanal y decide meterse en lo más profundo de uno mismo, ¿no? Y tratar de llegar a lo divino. No voy a poner nombres a lo divino porque no quiero poner nombres a lo divino, pero que cada uno, según su credo, según su cultura, entienda lo que quiera. Luego el velo también significa secreto. Si nos fijamos, la sacerdotisa detrás tiene un velo y el velo también significa esa parte secreta, ¿no? Uno normalmente algo que quiere proteger lo esconde tras un velo. Ya sea porque lo quiere proteger de la vista de los demás, ya sea porque no quiere que alguien sepa lo que hay detrás, o ya sea porque quiere proteger a eso de las condiciones externas, ¿no? La típica imagen de cuando uno se va de casa durante unos cuantos meses, ¿no? Y lo empieza a tapar todo con sábanas para protegerlo. O cuando quieres hacer una sorpresa a alguien y pones un velo para que esa persona sepa que hay algo detrás, pero no sepa lo que es, ¿no? Estás protegiéndolo. Ella sabe lo que hay detrás de ese velo porque si nos fijamos entre el velo y ella hay algo que puede parecer una columna, no sabemos lo que es porque solo ella lo sabe, pero hay una columna, es decir, está descaradamente protegiendo algo de nuestra vista y además también protegiéndolo en cuanto está sentada, es decir, nos impide el paso a ello. Sin embargo, le puedes querer preguntar qué es lo que hay detrás y ella te lo explicará. Otra cosa es que luego tú lo entiendas. Ella te va a transmitir un mensaje que recibe del sol,
pero tú lo que vas a recibir es el mensaje de la luna, ¿vale? Por explicarlo de otra manera, ella te va a explicar cómo brilla el sol. Sin embargo, tú lo que vas a ver es la luz de la luna. Ahí viene un poco esa parte de la intuición, ¿no? Por eso también es una carta que nos habla de intuición. Luego, si nos fijamos, en su mano tiene un libro. Bueno, pues podemos imaginar que al tratarse de una sacerdotisa, junto al hecho de que está llevando el Triregnum, que es un momento solemne, pues lo que tenga en las manos seguramente se trate de una lectura sagrada, no de un libro cualquiera. Pero, sin embargo, también nos fijamos que no está directamente mirando al libro. Sin embargo, el libro lo tiene en las manos, lo que quiere decir que es importante el libro. Entonces, ¿por qué es una carta que también hace referencia a lo esotérico? Porque nos está enseñando cómo ella está, pues de una manera reflexiva e intuitiva, interpretando lo que es el libro que tiene en las manos. No lo está leyendo directamente, como por ejemplo haría el Papa en una misa. El Papa en una misa coge una lectura y te la lee. La papisa no te la lee, la papisa te la explica. Eso, por ejemplo, en el Rider-Waite también, bueno, es un simbolismo muy acertado bajo mi punto de vista, el hecho de que tenga una Torá, porque al margen de que tiene mucho simbolismo cabalístico, la Torá es una lectura que no debes, bueno, cualquier lectura sagrada realmente no debes de interpretarla desde lo literal, siempre debes de tratar de encontrar la metáfora y qué es lo que está tratando de explicar esa metáfora. En hebreo, pues para eso se utiliza, por ejemplo, la transmutación de las palabras, se utiliza el cambio de orden de las palabras, se utiliza la gematría, son una serie de técnicas y de herramientas para tratar de sacar la lectura que subyace a lo evidente. Por eso es una carta otra vez que nos habla de lo reflexivo, de lo intuitivo, ¿vale? Es una carta que también nos habla de la parte receptiva. Como se asocia a la luna, pues consecuentemente se asocia al agua. El agua es un elemento negativo, es un elemento oscuro, es un elemento profundo, es un elemento de dentro, de interiorizar. Y aquí, pues, esto os lo quiero explicar simplemente para que veáis qué es el simbolismo y cómo es de importante el poco a poco, con el tiempo, ir empapándose del simbolismo, de simbolismos en general. Porque con el tiempo, siempre digo que el tarot es algo que vas a ir aprendiendo día a día durante el resto de tu vida. A medida que vayas adquiriendo nuevos conocimientos, irás viendo nuevas cosas. Y, por ejemplo, mucha gente habla de lo que tiene en el pecho, ¿no? De la cruz. Bueno, unos pueden decir que es una cruz, otros pueden decir que es la forma o el diseño deformado de la casalla cuando está sentada. Otros pueden decir que son unas correas, en fin, cada uno puede decir lo que vea al fin y al cabo, porque aquí no hay algo tan evidente como el Triregnum o el velo o el número 2 o el libro que tienen un significado que todos podemos comprender, ¿no? Esto es algo, pues, en cierto modo abstracto. Y a mí de repente, pues, se me ocurrió, porque pues, me vino un flashazo, de que puede ser la X del crismón. Aquí os pongo lo que es el crismón. Entonces, claro, ¿por qué? El crismón básicamente pues es el nombre de Cristo, ¿no? Para decirlo así, la X sería el Ji, la P sería el Ro, ¿vale? Que en el griego helenístico pues sería Christos, y esa K de Christos pues en griego se escribe con una X, ¿no? Luego también se sustituye a veces por una tau griega, y la tau griega tiene forma de cruz, ¿vale? Entonces, claro, la X esa puede ser una forma de estar hablando de esa parte de Cristo, ¿no? Tenemos que entender que, como siempre os digo, es un tarot que se forja en el siglo XIV, hay que tener en contexto, hay que tener en cuenta el contexto histórico en el que estamos hablando y lo importante que era la Iglesia en aquel momento. Tú cuando querías hacer algo de corte pagano, pues tenías que camuflarlo con cosas religiosas que tuvieran que ver con el cristianismo, porque si no te colgaban, te mandaban al garrote vil, te quemaban, te hacían cualquier perrería, ¿sabes? Y a la mierda.
Entonces el crismón pues empezó a aparecer en las monedas romanas, ¿vale? Después del edicto de Milán, y Constantino lo estableció pues como eso, como libertad de culto para los cristianos. Pero aquí hay que quedarse con lo importante, que es libertad de culto. Entonces, pues a mí, simbólicamente, de una manera abstracta, cuando levanto una carta, por ejemplo, y mi mirada se va hacia esa X de una manera, pues, inquisitiva, ¿no? Como diciendo, tienes que fijarte en esto. Pues claro, me puede venir a la cabeza la X del crismón. Entonces, ¿qué puede ser esto? Pues puede ser que me esté el primer flashazo que me venga hablando de Constantino I de la libertad de culto, por ejemplo. Pues a lo mejor me está hablando de esa característica, de esa particular esencia del arquetipo de la sacerdotisa de la libertad de culto. O por el otro lado también me puede estar hablando, que era otro de los usos que se le daba al crismón, como una especie de sello de calidad que se utilizaba, ¿vale?, para marcar ciertas monedas o también para marcar ciertos pasajes o manuscritos en los que se consideraba algo como importante o de buena calidad, por ejemplo. Entonces, a la hora de, por ejemplo, estar haciendo una lectura sobre la parte más intuitiva de uno en una tirada evolutiva, puede ser que me esté hablando, por ejemplo, de la fe, de una necesidad de libertad de culto, o puede ser que me esté hablando de que va por buen camino, por ejemplo, de una calidad en cuanto a su forma de percibir las cosas, ¿no?, y demás. Luego en la adivinación tradicional, pues habla de lo típico, ¿no? Pues intuición, sabiduría, lo misterioso. Y en pues de la manera invertida nos hablaría de la pasividad, de los retrasos, de lo lánguido, ¿no? Bueno, pues de esta pasimonia que dices no va a llegar a ningún puerto. Estás yendo demasiado lento y como no te metas caña, te vas a quedar estancado. Escribidme en comentarios, ¿habéis descubierto algo que no sabíais? ¿Qué cosas veis vosotros en la carta? ¿Os llaman la atención eso que dices, pero es que ¿por qué nadie consigue explicarme esto? Y no te olvides de echarle un vistazo a este vídeo.